Hola y bienvenidos a La Nostra, donde lo random se habla. y lo más importante es saber. ¿Qué quieres escuchar hoy? Hoy presentamos música electrónica en compañía de Eddie Palmer. Y bueno, así como lo leyó y como lo está escuchando en este momento, estamos de regreso con este hermoso, precioso, preciado, adorado, estimado, querido y abandonado podcast. Para las personas que nuevamente nos están escuchando y apoyando, pues les mandamos un fuerte abrazo y agradecerles que sigan aquí después de tanto tiempo de espera, ya que obviamente saben que no hemos subido episodios, ya tiene yo creo que un poquito más de un año, pero estamos de regreso y muy emocionados. Bueno, pues para no darle más rodeos a esto, vamos a empezar con el tema de hoy, a lo cual aquí le pedimos a Cabina que nos ponga pues la ambientación de la música, que nos ambiente esto y ahí está, ya se está escuchando la música, que todas las canciones que van a escuchar de fondo el día de hoy son de nuestro invitado Eddie Palmer, un DJ que bueno, más adelante pues van a saber de qué se trata esto y una pequeña entrevista, por supuesto que sí. Entonces vamos a empezar con un poco de contexto y esto es música electrónica. Y bueno, como lo decía hace un momento, tengo que dar un poco de contexto para entender lo que es este tema y obviamente pues ustedes ya han escuchado este género musical, pero pues hay que saber un poco de lo que se está hablando. Pero para empezar vamos a hacer la definición, o más bien dar la definición. Y la música electrónica se define como aquella música creada usando instrumentos electrónicos, obviamente, tales como sintetizadores, ordenadores o sampleadores. Es por ello que el desarrollo de la música electrónica está intrínsecamente relacionado con los avances de software y la aparición de nuevos instrumentos musicales. Y bueno, pues así como lo escuchó, también vamos a hablar un poco de historia y sobre el origen de la música electrónica en este caso. Las primeras grabaciones de música electrónica se remontan a los años 60. Es como el origen de la música electrónica, aunque se puede considerar que por así decirlo, la primera aparición de la música electrónica se remonta a inicios del siglo XX, con el fonoautógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar sonido. Por lo que podemos estar viendo hasta ahorita es que es un género que ha tenido una evolución musical muy amplia y sobre todo una historia también muy amplia. Muchos creerían que es un género nuevo, pero como lo están escuchando, pues de hecho ya es un género que lleva muchísimos años en la industria musical, es decir, desde los años 60 hasta la actualidad, que obviamente se sigue desarrollando y creando nuevos subgéneros, me imagino yo. Si no, ahorita le preguntamos a la persona experta en esta entrevista. Pero bueno, pues sí, ya es mucha trayectoria de la música electrónica. Y para esto vamos a hacer un pequeño resumen sobre las décadas que ha habido en esta música. En la década de los 70, y como dato curioso, cada vez la tendencia crecía más y otros rostros más populares hasta nuestros días como David Bowie o el grupo Pink Floyd fueron claves para la introducción del género. Es que es increíble ver cómo otras bandas o incluso otros géneros musicales han influenciado muchísimo para la creación, o más bien en este caso el desarrollo, porque empieza la música electrónica en los años 60, pero pues ya en los años 70 se empieza a hablar de un protagonismo un poquito más amplio, pero introducido tal vez por estas dos bandas o estos artistas, en este caso David Bowie y Pink Floyd. Que de hecho el por qué está aquí es porque estas bandas más que nada estas bandas, pues Pink Floyd empezó a utilizar mucho sintetizador, mucho sintetizador, y en base a eso pues también hay que recordar que la música electrónica utiliza mucho este recurso musical para crear sus propias canciones. Vamos a los años 80. Y obviamente el sintetizador, como lo dije anteriormente, se convierte en un protagonista de la época, porque en este año empezaron a nacer subgéneros electrónicos como el house, que es yo creo que uno de los más influyentes en la música electrónica o que la gente más consume viniendo de este género, pero también el techno o famosamente conocido como electro. Y bueno, continuando con la cronología, volvemos a los años, o más bien vamos a los años 90. En esta década el sonido electrónico ya no es una novedad, por lo que pues ya mucha gente consume y de hecho se vuelve un género muy popular.
digamos que se empezó a reproducir mucho en los centros de baile, es decir, en ese tiempo se conocía como disco, entonces vamos a llamarlo así, en las disco pues se empezaba a reproducir muchísimo este género y sobre todo surgieron pequeños subgéneros, por así llamarlos, como el hardstyle o el trance. Entonces pues ya cada vez tenemos como que más ramas de lo que es la música electrónica y se va poniendo cada vez muchísimo más interesante la música electrónica. Cabe recalcar, y bueno, es algo importante decir que como en toda la música, pues actualmente mucha inspiración de lo que viene en estas nuevas generaciones, pues se han ido inspirando también, obviamente, de lo que es esta historia. Pero actualmente, y si no me equivoco, nuevamente vuelvo aquí con un rato en la entrevista por si la estoy regando. Pero pues bueno, ya surgen en la actualidad subgéneros como el dubstep, que yo recuerdo que por los años 2012, 2013, tal vez un poquito antes, 2010, se empezó a hacer muy famoso Skrillex y deadmau5 y bueno, todos esos DJs que pusieron de moda este subgénero que es el dubstep, que la verdad pues sí se hizo muy muy popular y hasta la actualidad si entras a YouTube y buscas las reproducciones que han tenido las canciones más escuchadas de Skrillex, pues sí, la verdad sí decían, yo creo que fueron los éxitos del momento y fue el momento de la electrónica actual. Yo creo que ha sido, en lo personal yo pienso eso, que ha sido la época más importante para la música electrónica. Pero bueno, se lo dejo igual a su criterio, tal vez me puede equivocar en algunos datos, pero bueno, eso es lo que está saliendo. Y vamos con unas recomendaciones en esta sección llamada Recomendaciones de DJs. En este caso traemos a 5 DJs como recomendación que tal vez ya conocen, tal vez no, pero vamos con el primero que es Julian Jordan. Julian Jordan es un DJ originario de Países Bajos, obviamente. De hecho, igual como dato curioso y agregado aquí, pues la mayoría de DJs provienen de Países Bajos y en específico, o hablando a mayor escala, pues de Europa, pero en específico de Países Bajos es donde más se producen DJs. Julian Jordan, que de hecho va a sonar un sencillo justo ahorita, o está sonando desde hace rato porque aquí Cabina nos está haciendo el favor de ponerlo en producción, por supuesto que sí. Su primer sencillo se llama, la neta, está un poquito difícil de pronunciar, más bien son, me imagino que unas siglas, pero deletreándolo es YXALAG. Debutó a los 16 años con un lanzamiento, o más bien con el lanzamiento de Rock Steed para Spinning Records. O sea, ya empezó desde lo grande este vato, entonces se puede intuir que tuvo o está teniendo una carrera muy exitosa desde, principalmente por dónde salió, más bien por dónde empezó, que esta disquera, pues para los que igual conocen el tema, es de las más grandes y de las más importantes. Pero bueno, esto es Julian Jordan y lo está escuchando de fondo. Pero vamos con el siguiente, iba a decir invitado, con la siguiente recomendación. Y bueno, como recomendación número 2 tenemos a Dirty Plant, que la verdad intenté buscar su biografía o cosas sobre él en internet, pero hay muy poco aún. Pero la verdad es que digamos que es una joven promesa de 24 años de edad. Entonces, pues yo les recomiendo que escuchen sus canciones, que igual va a estar sonando una de fondo. Y si les late, pues ya búsquenlo en YouTube y ahí va a estar seguramente sus canciones. Pero en este momento está sonando una de fondo que se llama Legacy. Y vamos con la tercera recomendación. En este caso venimos con Justin Milo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre él. Justin Milo o Emilio Ver, qué buen nombre. Es un chavo de 26 años, sí, chavo de 26 años, que bueno, después de dar muchos eventos, por así decirlo, localmente, cabe aclarar que es de Ámsterdam, de Países Bajos, entonces ya se están dando cuenta que la mayoría de DJs provienen de Países Bajos. Tocó pues cuando era adolescente en este tipo de eventos como que muy locales, pero después empezó a producir sus propias pistas de baile listas para festivales y comenzó a tocar en conciertos internacionales en el año 2014. Lo está escuchando obviamente también de fondo y él es Justin Milo.
Tenemos, por supuesto que sí, la cuarta recomendación, que es Mariana Bo. originaria de México y, para ser más específicos, de Culiacán, Sinaloa. Tiene 31 años de edad y obviamente, como lo he escuchado anteriormente, está de fondo para que la busquen en su Spotify, YouTube, etc. Pero dando un poco de contexto sobre Mariana Bo, ya que ha sido una de las... De hecho, dice que en el 2017 fue de las top 100 DJs de la revista DJ Mag en el puesto 84. Ahorita, o más bien actualmente, está en el puesto 40, que fue en el 2021 cuando se realizó esta encuesta. Pero bueno, pues la verdad es un increíble alcance para esta mexicana DJ, que, como dato curioso igual, dice que hace fusiones como con el violín y percusiones en vivo. Entonces, la neta, estar en un evento de ella pues ha de ser toda una experiencia. Y bueno, ella es Mariana Bo. Y bueno, vamos con nuestra quinta recomendación. En esta ocasión traemos a nuestro invitado. Nuestra quinta recomendación es Eddie Palmer, un DJ originario de Tulancingo, Hidalgo, de 21 años de edad, que empezó a producir en el año 2016, más bien a finales del año 2016, y su primer canción fue a inicios del 2018. Como datos curiosos también, él ha tenido colaboraciones con dos artistas random, como él dice, con una chava que se llama Anavi, o más bien una artista llamada Anavi, originaria de Yucatán, y otro chavo llamado, lo voy a tratar de pronunciar lo mejor que pueda porque es un nombre pues muy extraño, o más bien que no estamos acostumbrados a decir aquí, pero es Lost Screamtour, creo que sí lo dije bien, Screamtour, sí. Originario de la India. Y aquí, como dato curioso, dato curioso del dato curioso, no sé qué está más difícil pronunciar, si su nombre real o su nombre artístico. Pero bueno, lo está escuchando de fondo a Eddie Palmer y estas son sus canciones. Lo recomendamos, búsquelo en YouTube y en Spotify. Y bueno, ya para no dar tanto rodeo a esto que se está alargando un poquito, vamos enseguida con la entrevista, o más bien seguimos con la entrevista en esta sección llamada, obviamente, Entrevista, en la cual tenemos de invitado especial a Eddie Palmer, como anteriormente ya lo dijimos, originario de Tulancingo, Hidalgo, y el día de hoy estamos muy emocionados porque nos encontramos en su estudio directamente desde Tulancingo, Hidalgo. Y bueno, pues sin más que decir, vamos directo a la entrevista. Y como usted lo ha estado escuchando y lo hemos estado diciendo, por fin está aquí con nosotros Eddie Palmer. Eddie Palmer, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estamos muy felices de tenerte aquí como invitado. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy un poco nervioso, la verdad, ya que pues es como mi primera entrevista. Entonces, pues sí, ando nerviosillo, pero me alegra mucho estar aquí. Nervioso, emocionado y con muchas ganas de hablar, por supuesto, me imagino que sí. Yo espero que sí. Y bueno, como la gente ya ha estado escuchando igual a lo largo de este podcast, y aquí pues estuviste viendo cómo se hace todo este proceso de grabación anterior a la entrevista, pues ya notaste que estuvimos dando algunos datos, incluso ya dimos nuestra recomendación de tu música y dimos algunos datos de que eres originario de Tulancingo, que ya llevas pues algo de trayectoria, tu edad, etcétera. Pero la gente no ha escuchado como de ti. Ahora sí que no han escuchado tu definición, ¿no?, de lo que estás haciendo, güey. O sea, ¿cómo definirías lo que estás haciendo? ¿Cómo defines tu trabajo, güey? Pues bueno, la verdad es que yo siento que hay tantas maneras, pero a la vez ninguna. Es complicado tratar de decirlo con palabras. Pero pues, ¿qué te puedo decir? Hago música electrónica, he experimentado con muchos tipos de subgéneros de la electrónica. Aparte de eso, también he hecho, ahora sí que instrumentales de pop, rap, trap, reggaetón, etcétera, etcétera. Pues yo creo que no es cómo describirlo. Yo siento que es algo que los productores tienen que saber hacer. Es algo que estuvimos checando igual en la investigación de los DJs, que muchos, o sea, son DJs sí, pero también son productores o incursionan mucho, pues obviamente en el mundo como más, ¿cómo decirlo?, orgánico de la música. Bueno, es que
Pues ahora sí que habría que explicar eso porque pues hay mucha gente que los confunde, ¿no? Y no digo que esté mal, o sea, está bien. Porque dicen así como de, ay, oye, tú eres DJ, o sea... Saca tu USB y ponte a jalar, ¿no? Ajá, Así. exactamente, Sí. ¿no? Entonces lleva una preparación porque no solo es llegar y poner música y ya la chingada, ¿no? Es saber mezclarla y aparte igual hacer saber que ser DJ no es lo mismo que ser productor. Hay muchos productores que en su vida han tocado una mezcladora, una tornamesa. Muchos productores. Ah, ok. Ajá, sí, claro, es una cosa totalmente diferente. Ajá, y los DJs, pues o sea, hay muchos y yo creo que hay más DJs que nunca han producido que productores que nunca han sido DJs. Ok, esa es una muy buena, muy buena comparación. DJ como tal, entonces es como... DJ es ese güey que tú lo ves en un festival y se presenta a tocar. Ok, pero... Ese es un DJ. Ok. Un productor es el que está aquí en el estudio. Claro, sí. Haciendo música, o sea, creándola pues desde cero. Y bueno, pues obviamente la mayoría, todas esas personas famosas que ves, David Guetta, Martin Garrix, Tiesto, Hardwell, son los dos, son DJs y productores. Hacen su música y luego la presentan en el escenario. De hecho, sí, yo tenía mucha curiosidad porque yo la verdad pues no me he adentrado mucho en esto de la música electrónica. Hasta hace poco que pues le empecé a agarrar como interés, empecé a investigar, etcétera. Pero yo al principio pues tenía muchas dudas porque decía, bueno, ¿qué es lo que realmente hace un DJ? Muchas veces lo que vemos es que ya utilizan canciones grabadas y pues las van mezclando, ¿no? Como tal con su... ¿Cómo se llama? Con la... Pues le llaman tornamesa, mezcladora, etcétera. Pero mi duda es esa, o sea, entonces, ¿qué hace el DJ? O sea, ¿un DJ hace música propia o hace como a partir de música ya creada por otras personas, genera, pues, llamémoslo remixes o cómo está eso? O sea, ¿realmente qué significa ser DJ? Ya entendí que sí, o sea, es como una cosa totalmente diferente producir y ser DJ. Pero un DJ, ¿qué hace? O sea, ¿mezcla canciones ya hechas? Es decir, canciones ya creadas por alguien más. ¿O también puede crear sus propias canciones con género electrónico? Fíjate que, bueno, ya hay más términos para... Haz de cuenta como la electrónica es un género, ¿no? Sí. Y dentro de la electrónica hay muchos subgéneros, claro. Haz de cuenta que lo mismo con lo de DJ. Y hay personas que no solo se llevan su tornamesa. Hay personas que se llevan su tornamesa y aparte un piano. Okay. Y mientras va sonando una canción, con el piano están haciendo una melodía. Okay. Hay otros que se llevan aparte el piano y un drum pad. Y ahí van poniendo los drums, kicks, snares, claps, todo eso, ¿no? Que creo que, no sé si estoy mal, pero se les llama como hombre banda. Bueno, hay una persona que no sé si la conozcan, se llama Rory Mancuso. Para la raza que esté escuchando, búsquelo ahorita mismo en Google. Sí. Es creo que es latinoamericano, se fue a vivir a Estados Unidos, todo eso. Y él hace música, él es productor. Pero no canta. O sea, entonces como... Y tampoco es DJ. Entonces como... Okay. O sea, entonces, ¿qué hace? Cuando se presenta, ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace es que él está rodeado de instrumentos. Sí. Dos pianos acá, una batería aquí en medio, guitarras. Y durante la presentación él va haciendo las canciones y él las va haciendo. Digamos, va improvisando en sus conciertos, en sus conciertos. Ajá. Él va improvisando y va sacando rolas. Así es. O sea, ¿pero tiene rolas grabadas? Sí. Sí. Que obviamente, bueno, no sé yo, ¿verdad? Pero son improvisadas. O si están, pues, digamos, pregrabadas, o sea, bien producidas. Obviamente yo creo que pues las tiene, ¿no? Tienen las canciones. Bueno, esta canción pues ya está hecha, ya está terminada. Perdón. Y cuando hace sus presentaciones no es como que vaya y ponga la canción, sino que va y la recrea. Ok, ya. Entonces sí, no es tanto como improvisación, pero lo llega a hacer. Exactamente. O sea, ya tiene grabada la rola y va y la hace. Digamos, como si estuviera en el estudio, ¿no? Pero como haciéndolo de una sola toma. Como si fuera una banda, pero él solito. Y en una sola toma, ¿no? O sea, sí, digamos como una banda. Pues mira, bueno, y ahorita de hecho empezamos a hablar un poco fuera del contexto, ya empezamos a dar contexto sobre la música electrónica. Pero pues yo tenía unas preguntas para ti, para que la gente te fuera conociendo un poquito más.
Y bueno, la primera que yo me imagino, ya tengo, sé el por qué, pero ¿por qué tu nombre artístico es Eddie Palmer? Bueno, pues fue más que nada por, ahora sí que buscar un nombre artístico porque, bueno, a lo mejor algunos saben, a lo mejor otros no. Yo empecé como artista siendo Eduardo Lascano. Ok. Así Sí, estaba. tu nombre como tal. Así mi nombre como tal, como es. Así mi nombre, así estaba en Spotify y todo eso. ¿Pero por qué? Pues, o sea, empecé con Eduardo Lascano porque dije, es que ya quiero, ya tenía mi primer canción que quería sacar y dije, bueno, sabes que no tengo tiempo para pensar un nombre artístico. Después de 1 año y medio, 2 años, dije, bueno, ahora le va. Me voy a tratar de, pues de hacer un nombre artístico, Sí. ¿no? Inventarme un nombre artístico. Digo, para darle igual más formalidad, me imagino, Sí, ¿no? sí. Porque yo, o sea, bueno, la verdad, me imaginaba y todavía me sigo imaginando así como de, ¿cómo se vería mi nombre en una canción, en un FT, en una colaboración? Sí. Dije, no, la neta no No, me gustó. no va. No. Ok. Y dije, bueno, entonces voy a hacer el mío. Y pues primero estaba la opción que fuera Laced. ¿Y por qué le hice? Laced, bueno, por las letras L-A-Z-Z-E-D, de L-A-Z de Lascano, ¿Lascano? y lo último E de Eduardo. Ah, ok. Pero tampoco me convencía del todo, porque te pones a pensar, es como de qué tal si en algún momento Sí, pego, me ha pasado. Ajá. ¿Cómo te va a llamar la gente? Sí. ¿no? Porque muchos, pues yo podría decir, pues es Laced, pero otros van a decir, no, es Laced o Laced. Uh-huh. ¿No? Claro. Pues Eddie es Eddie. Sí. Así ya, o sea, creo que todo el mundo sabe pronunciarlo. Sí. Entonces, bueno, Eddie es el diminutivo en el inglés de Eduardo, ¿no? De Eduardo. Sí. Y al Palma, le quité el Lascano, puse el Palma y pues nada más le agregué la ER. ¿Para hacerlo más atractivo del nombre o...? Sí. Sí, ok. Porque igual para que todos... yo creo que fue más como de que quería buscar un nombre que tanto personas que hablaran inglés como personas que hablaran español lo pudieran decir igual. Es Eddie Palmer y pues la gente en español Eddie Palmer igual. Sí, pues es que, o sea, yo me imagino que para el género en el que tú te desenvuelves, pues el cómo pronunciar el nombre sí es importante. A lo mejor no tanto, por ejemplo, Eduardo Lascano, sí, pero pues digamos para la gente de habla hispana, pues es fácil pronunciarlo, ¿no? Pero este es un género que yo siento que es muy universal, entonces siento que obviamente se escucha en muchos países, como a diferencia de otros géneros. Por ejemplo, pues yo pongo, bueno, por ejemplo el rap en español, pues no creo que toda la gente en el mundo lo escuche, ¿no? O sea, tiene su limitante que a lo mejor puede ser el idioma. Y yo siento que la electrónica pues realmente no tiene esa limitante, ¿no? Porque te puedes expandir a más países, por así decirlo, porque pues la mayoría no tiene alguna letra como tal, ¿no? No, sí, entonces, es justo lo que me gusta. Sí. Porque es como es un tipo de música que no tiene género ni excluye a nadie de ningún lado. Sí. Porque pues a comparación de los otros géneros, así como de... No, se limitan mucho, ¿no? El rap solo lo pueden escuchar todas las personas, sí. ¿no? O es de nosotros. Ajá. Nada más, tú no lo puedes escuchar, tú no puedes hacer rap, ¿no? Porque no eres tal o no vienes de tal o cosas así. Y la electrónica, como es, bueno, la mayoría de veces no, como dices, no tiene letra, son sonidos, sintetizadores. Universal, es completamente universal y es lo que me gusta. Ok, pues bueno, ahora ya sabemos por qué el nombre de Eddie Palmer. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Comentábamos desde el año 2016 mezclando. Ahí empezaste con el nombre de Eduardo Lascano. ¿O ya tenías con el de Eddie Palmer? No. En el 2016 empecé a producir y ya fue hasta principios del 2018 cuando dije, bueno, yo voy a sacar mi primera canción. Sí. Y ya fue que empecé con Eduardo Lascano. ¿Y cómo fue tu acercamiento con...? Me imagino, bueno, no tanto en la música, sino ya más bien directamente, ¿cómo fue tu acercamiento con lo que es la música electrónica en específico? O sea, como tu comienzo como DJ, o sea, ¿cómo fue que te empezó a surgir ese interés de
pues de empezar a mezclar o de saber cómo se utiliza una tornamesa, qué es lo que se tiene que hacer como para ser DJ. Bueno, que fíjate que más que nada fue como... Para lo de DJ fue algo más como obligatorio. Y bueno, yo lo sentía moralmente obligatorio. Porque pues obviamente mi primer... Bueno, no, a lo mejor no obviamente. Algunos que empiezan primero DJs, luego productor. Ok. Pero pues yo empecé primero siendo productor. Entonces, yo al ya tener mis canciones, me sentía como que obligado moralmente a aprender ahora sí, a mezclar, a ser DJ. Porque bueno, me sentía, pensaba yo qué clase de productor sería si no aprendo mínimo, o sea, lo básico de DJ. Y eso fue, te digo que fue más como una obligación moral mía, que es como lo tengo que aprender. Y así empezaste entonces a adentrarte en la música de DJ. A lo de DJ ya. A lo de la música fue muchísimo antes. Ok. ¿Qué empezaste tocando guitarra? Sí, empecé tocando la guitarra desde ya casi finales de primaria. Sí, o sea, ya llevas bastante tiempo adentrado en este mundo de la música. Y bueno, pues ya la sabía, ya había aprendido, ya tenía dominio. Y ya fue cuando de repente escuché una canción de Alan Walker. Y me interesó muchísimo porque, bueno, yo ya conocía la música electrónica, pero dije, esta es diferente porque traía un piano más suave, como muy orgánico. Y me interesó mucho, quise aprender a tocar el piano por lo mismo. Sí. Y ya después empecé con la producción. O sea, ya de ahí empezaste como a adentrar. Y como en ese subgénero, ¿qué subgénero sería ese de que comentas? O sea, el que te empezó como a inspirar o el que te hizo adentrarte. Pues creo que es más house o EDM. House, ok. Bueno, igual para la gente que nos está escuchando, que le mandamos un saludo. Tú tienes 2 discos hasta el momento, 2 discos ya grabados. Sí. Entonces, el último que salió es DFGOS, sí. DBFOGS. ¿Cuáles son esas siglas? O sea, ¿cuál es el significado? Porque no lo has comentado en ningún lugar, me imagino. Sí, no, bueno, realmente no es como que hay un significado tan importante. Sí. ¿No? ¿Solo son unas abreviaciones? Es la abreviación de Duffel Bag Full of Green Shit. Ok. Que, bueno, tiene esa frase en la primera canción que hice. Lo pueden googlear si quieren. Sí. Tiene el nombre, el álbum tiene el nombre de la primera canción que había hecho para el álbum. Que bueno, regularmente así lo hice. La primera canción de In My Bed fue In My Bed. Y así se llamó el álbum. Está sonando de fondo, por cierto. Está sonando todas estas canciones que él comenta. Y ese es su primer álbum. No, su segundo álbum, perdón. ¿Cuánto tiempo tiene que salió? Salió hace un mes, creo, sí. Hace un mes. Y el primer álbum se llama In My Bed, ¿no? In My Bed. ¿En qué álbum fue que hiciste estas colaboraciones del chico de la India y de Yucatán y cómo surgieron? O sea, de la chica de Yucatán y del chavo de la India. Esas canciones no se metieron a ningún álbum. No están como sencillos. Están como sencillos. Y de hecho la colaboración que tengo con esta chica de Yucatán, a Navi. Que le mando un saludo, me imagino. Sí, le mandamos un saludo a Navi, sí. Un saludo a Navi. Pues, de hecho todavía, y me arrepiento de eso, porque ¿de qué? Fue mi última canción al nombre de Eduardo Lascano. Ah, ok. Ya faltaban 2 semanas para que estuviera ya listo mi perfil de Eddie Palmer. Ahora sí el oficial. Pero pues ahora sí que por problemas de tiempos de esta chava que ya tenía, pues ahora sí como que sus tiempos para sacar cada canción, no la podíamos atrasar. Entonces dije, pues sabes qué, no va a salir a mi nuevo perfil, va a salir al viejo que ya no voy a ocupar. Dijo, no, que sí. Aún así la canción tuvo mucho apoyo y les gustó. Y con Lost Scripture de la India, fue muy... Así se pronuncia. Lost Scripture. Ahí se pronuncia porque yo la neta dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, pero ya vimos cómo. Fue muy raro porque, bueno, no sé si te ha pasado que luego te empieza a seguir gente, pero nada más para que las sigas. A mí no me sigue nadie. Ni al podcast. A veces las personas siguen a otras personas, pero nada más para que les regresen el follow y te dejan de seguir. Sí. Entonces me llega esta solicitud del chavo. Esta solicitud de seguimiento.
Y dije, nada. Me va a dejar de seguir. Sí, dije, no lo voy a seguir. Pasó un día y todavía me seguía siguiendo. Dije, Le checando cada media hora. Este güey me seguirá siguiendo sí. para seguirlo de regreso. Y es que me dio mucha curiosidad porque pues obviamente me metí a ver su perfil y vi que también era productor y tiene una canción que se llama Samana que me gustó muchísimo. Búsquenla en Spotify, me imagino que está en Spotify, no, YouTube. claro. Samana de Lost Scripture. Samana así se con escribe. Z. Ajá. Y dije, bueno, le voy a regresar el seguimiento. Se lo regresé y todavía me quise esperar a ver si es cierto si me dejaba de seguir. Sí. Me esperé como 1 o 2 días más. Checando cada día, cada 12 horas. Y todavía me seguía. Y dije, bueno, le voy a enviar mensaje. Dije, a ver si quiere colaborar. No pierdo nada, el no Sí. ya lo tengo, ¿no? Lo típico que el no ya lo tienes, voy a hablarle y yo lo hago. Ándale, sí. Y me contestó a los 10 minutos. Y bueno, de repente me dejó de contestar porque bueno, estamos hablando de que es del otro lado del mundo. Sí, entonces, mientras sí, aquí sí, es de día, allá ya está anocheciendo. Entonces pues se nos complicó mucho eso, el tema la de comunicación, conversación, sí. porque era, ¿cómo vas con la canción? Y no te contestaba hasta el siguiente día, o yo no le Sí, contestaba claro. porque pues, uno de los dos estaba dormido y el otro estaba haciendo sus cosas, ¿no? Claro. Y ya después como de una semana le envié como una idea y después de 3 semanas la terminamos y la subimos. O sea, ¿y cómo es? O sea, yo la neta nunca he trabajado así porque no me dedico a esto. Será por eso. Pero ¿cómo es una colaboración así? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo es que tú... O sea, ya vimos cómo te comunicas. Pero ¿cómo es que lanzas la canción? O sea, ¿cómo es que tú le dices, oye, güey, hay que hacer esto? Y esta persona te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo esto. O sea, se lo mandan por archivos y lo van haciendo y le van agregando cosas o cómo funciona. Bueno, ahora sí que depende. Por suerte, él usa el mismo programa que yo. Entonces, lo único que hacíamos era guardar el archivo y lo pasábamos y se abría de igual manera. Entonces, él hacía modificaciones, lo volvía a guardar y me lo volvía a enviar y ya me llegaba aquí con todo lo que había hecho él. Ah, ok, sí. Y ya me acuerdo que yo lo terminé y él ya lo que hizo por último fue lo de la masterización y todo eso. Y ya me envió el archivo y ya yo me encargué de distribuirlo. De distribuirlo, o sea, él no le convenía más distribuirlo él por ser de la India. No, o sea, digo, ya hay un chingo de gente, o sea, o tú lo distribuiste solamente como que quien, pues en tus medios, digamos así, o sea, él no lo distribuyó por allá. No, o sea, la canción sale en mi perfil de Spotify y en su ok. perfil, o sea, Uh-huh. salen los Ya. dos. Pero yo que me refiero a distribuirlo distribuirlo haciendo referencia a que lo subí a Spotify, claro. Apple Music, ¿no? Ya. O sea, ahora sí que de publicidad no le dimos nada. Sí. Cada quien hizo lo que pudo y ya. Y fue todavía muy independiente. Sí. Pues entonces así está la historia de estas dos canciones que las pueden escuchar en YouTube. ¿Sigue la primera en YouTube? ¿Todavía como Eduardo Lascano o ya no se encuentra? No, o sea, sí, todas las que están a nombre de Eduardo Lascano Ahí siguen. siguen en mi único canal que tengo. Ah, ok, entonces O sea, seguramente... lo único que cambié del canal es el nombre. Ah, ok, seguramente ahí está la canción. La vamos a poner igual de fondo para que las escuchen. Y bueno, continuamos con esta entrevista a Eduardo Lascano. Nos encontramos en vivo desde Tulancingo Hidalgo y desde su estudio. Ay, casi que se me rompe. Desde su estudio Risk Records. ¿Cómo estuvo la onda de crear tu estudio? ¿Por qué hiciste un estudio? Más fácil. ¿Te refieres al estudio o como tal a Risk Records, a la disquera? Primero al estudio y después a Risk Records. ¿Y qué grabas aquí? O sea, que llegue quien quiera y le grabas lo que sea. Bueno, a ver, primero la historia. Ajá, pues así como, supongo que como todo productor, el sueño de querer tener un estudio. Claro. Y bueno, lo primero es que, bueno, ahorita donde estamos ahora sí que mi cuarto, donde yo dormía Ajá. cuando era niño. Ya después que pudimos ampliar un poco la casa y nos pasamos para arriba, este cuarto quedó como bodega, se le puede decir así. Guardábamos muchas cosas. Y un día, pues ahora sí como que, no sé, me agarran mis loqueras y ya me lo voy a tomar en serio. Tus momentos creativos Sí, de inspiración. como eso típico de, güey, vamos a abrir un negocio. Sí. Así más o menos pasó y dije, bueno, ya va, voy a poner mi estudio aunque sea chiquito, sin invadir mi espacio personal. ¿No?
Y ya pues comenté la idea y todo eso y me dijo, bueno, pues órale, limpias todo y si lo haces, te lo quedas. Órale, va. Jalo. Y, Un modo de negarse. Sí. Limpié todo y bajé mi escritorio que era donde pues, hacía mis tareas, en mi cuarto y todo eso. Y lo puse aquí. Ok, vamos a darle aquí a la gente que está viendo, porque hay que recordar que esto es un formato en video. Y si nos estás escuchando en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, pues te recomiendo que vayas a YouTube y veas el video. Pero si no, pues aquí quédate. Pero aquí vamos a pasar una toma general del estudio. Que bueno, ahí pues está la puerta, pero para allá pues está la cabina. De este lado tenemos a Eddie y pues aquí está este pequeño espacio donde estamos grabando. Un poco desordenado. Ok, sí, continúa. ¿Sí ya? Sí, No, pues ya nada más era eso, güey, un poco desordenado. ok. Continuando después de una pequeña falla técnica con lo del video, que tenemos unos pocos problemas, pero bueno. Continuamos aquí con Eddie Palmer y nos seguías contando la historia. Ajá, entonces te digo, bajé el escritorio que tenía y puse eso, y puse mi laptop y tenía mis audífonos. Ok, Y era mucho espacio para mí. sí. No dije, o sea, literalmente nada más tengo un escritorio y mi computadora y ya todo está vacío. Y pues por ahí tenía un ahorradito y dije, bueno, pues voy a empezar a decorar, a comprar cosas que necesito, ¿no? Compré mis monitores que me han acompañado desde entonces, interfaz de audio, bueno, la... O sea, te viejita. empezaste a equipar acá con todo lo necesario, como kit básico para abrir tu productora Ajá, musical, ¿no? exactamente, compré mi primer micrófono,